Sin más, vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana y voy a presentar a mi hermano Dagoberto Rodríguez, que va a entregar el consejo de la palabra del Señor. Un aplauso a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Pongamos atención y recibamos la palabra. Puede tomar sus lugares, gracias. Paz de Cristo, casa de Dios. Paz de Cristo, casa de Dios. Praise the Lord, casa de Dios. Bueno, primeramente quiero agradecerle también, ¿verdad?, la confianza de mis pastores. First and foremost, I want to thank the confidence that our pastors have in ¿Verdad? me. Porque, ¿verdad?, es un privilegio el estar aquí delante de ustedes y gracias a Dios también sobre todo. It is a privilege to be here before all of you, and also thank God as well. Y pues bueno, voy a pedirle, hermano Cristian, si me ayuda con la mesa, por favor, brother. Quiero, hermana Gaby, ¿me prestas? Bueno, el tema de ahora, pues ustedes lo traen en sus playeras, sus camisetas, ¿verdad? Today's theme, what you know, is on everyone's shirts today. Es un tema bastante conocido, se nos ha hablado, ¿verdad?, de ese tema bastante, pero pues It is a theme that is very well known. We've talked about this theme a lot. pero nunca está de más, ¿verdad?, seguir hablando de ese tema, porque acuérdense, todos necesitamos cambiar cada día. But you can't ever Cada talk día. about it too much because we all have to change each and every single day. Bueno, primeramente, no sé si está. Oh. Gracias. Bueno, gracias. No sé si está. Me gustaría que leyéramos el verso. No sé si está en pantalla. I would like for us to read the verse together. Y vamos a basar. Bueno, todos tenemos el verso atrás, para And we all también have de the la verse playera. on the back of our shirts. Y dice Romanos 12:2. Romans 12:2 says. Yo lo voy a leer en español y pues Israel me va a ayudar, gracias Isra, a leerlo en inglés. We'll be reading it in Spanish as well as English. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Romans 12:2 says, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good, well-pleasing, and the perfect will of God. Amén. Quiero comenzar explicando, ¿verdad? A ver, los niños, ¿verdad? Levanten la mano todos los niños. All the kids, lift up your hands. Lift up your hands if you're a kid. Y también los que tienen espíritu de niño. Everyone Amén. that feels like a kid as well. ¿Verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, un verso que va envejeciendo la carne, pero el espíritu se va rejuveneciendo. Así que pues, vamos ahí. There's a verse that says, as the body gets older, the spirit gets younger. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen qué es esto? How many of you guys know what this is? A ver, los niños, plastilina, Play-Doh. modelina, he escuchado que le dicen otros. Modelina. Así que bueno, no sé, clay, como, Clay, whatever you call it. como quieran llamarle, ¿verdad? ¿Alguna vez han jugado los papás? ¿Alguna vez han jugado con Play-Doh? Has anyone ever played with Play-Doh, even the parents? Sí. Bueno, yo creo que la mayoría ha jugado alguna vez en su vida con Play-Doh. I believe most of us have, at one part of our lives, have played with Play-Doh. Y pues bueno, Romanos 12:2 nos habla nos menciona dos palabras ahí bien importantes. Romans 12:2 highlights two very important words. Y ustedes la pueden ver And you guys can see it on the screen, I believe. en la primera parte. In the very first part. Nos dice ahí, a ver, la tengo en inglés. Don't be conformed. Dice, no se amolden. Dice en español. Y la palabra, y quiero explicarles de manera sencilla acerca de lo que esta palabra conform significa, And I want to talk a little bit about what the word conformed means. ¿verdad? Y yo sé que ustedes en alguna ocasión me dijeron de que han jugado con Play-Doh en su casa. Y, And I know sometime you guys mentioned that you guys have played Play-Doh before in your lives. y yo sé de que también en alguna ocasión mamá se ha de haber puesto a hacer galletas. And I know at some point in our lives, some of us might have made cookies. Some moms A might have ver, made ¿cuántas cookies. mamás han hecho galletas con sus niños? How many moms have made cookies with their kids? Or anyone has made cookies before? Yo sé que sí. Así I know you que guys have. le voy a pedir disculpas a mi esposa porque me traje los moldes de ella, So I'm going to apologize to my wife because I brought her molds. ¿verdad? Ya en la casa me las arreglo, I'll figure it out at home. ¿verdad? Y pues, como todos ustedes saben, cuando uno juega con Play-Doh, And like everyone knows, when you play with Play-Doh, ¿verdad? A ver, los niños cuando juegan con Play-Doh, ustedes de alguna manera tienen que agarrarlo, y para poder jugar con Play-Doh, and so like all kids know, when you get Play-Doh, you have to in order to play with Play-Doh, tienen que hacer presión, you have to apply pressure.
¿verdad? Tienen que hacer cierta presión para ir amoldando y tener la consistencia para poder hacer las figuras que ustedes quieran hacer. You have to apply the right pressure and the right consistency in order to make the right molds that you guys want. Con el Play-Doh, ustedes pueden hacer tantas figuras, su imaginación les sea posible. With Play-Doh, you can make as many creations as your mind will allow you to imagine. ¿Verdad? ¿Qué pueden hacer con Play-Doh? What Díganme. what can you make with Play-Doh? Flores. Flowers. A ver, por ahí. What else can you make? Butterflies. Mariposas. Aquí tengo una. Estrellas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la palabra nos dice, do not be conformed. Entonces la palabra nos dice, no se amolden. No se amolden. Do not be conformed. No se amolden. Aquí voy a utilizar esta estrella. Here, I'm going to use this star. Quiero ponerles nomás el ejemplo para que vean de lo que estamos hablando. I'm simply making an example so that you can have an idea of what we're talking about. Y como ustedes pueden ver, pues aquí tengo ya una estrella, And as you guys can see, I have a star una flor. or a flower. Igual, ¿verdad? Yo puedo utilizar diferentes moldes para poder But I can use different molds obtener diferentes figuras. to obtain different shapes. Y ustedes pueden ver And you guys can see cómo el Play-Doh va tomando la forma que yo le doy. how Play-Doh takes the shape of whatever I give it. El Play-Doh va tomando la forma que yo le doy. The Play-Doh takes the shape of whatever Y I como give it. ustedes me dijeron, pueden ser diferentes figuras. And like you guys said, it can be many different shapes. Y de la misma manera, ¿verdad? Dice la palabra de que de alguna do not be conformed, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. The word says, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Y así como el Play-Doh toma la forma que yo le doy con mis manos, And just like the Play-Doh takes the shape of whatever I así do with my también mis hands, pensamientos y mi comportamiento pueden ser moldeados por la manera de vivir de los que están afuera. that is the same way that my thoughts and behavior can be molded by the people that are outside. De alguna manera, así como el Play-Doh, Just like Play-Doh, yo le ejercí la presión necesaria I applied the necessary pressure para poderle dar una forma. in order to give it the shape. Así también muchas veces en nuestra vida, That's the same thing in our lives. la presión de nuestros amigos, The pressure of our friends, la presión de la gente allá afuera, the pressure of people outside. trata de darme la forma que ellos quieren. They try to give us the shape that they want. Pero la palabra me dice, no, But the No word te of God amoldes. says, no, no te amoldes. do not be conformed. Y nos dice, Pablo nos sigue, porque Pablo fue el que escribió ese verso. And Paul's the one that wrote this verse. Bueno, quiero quitar esto de aquí. A ver. Gracias, Isra. Y yo sé que, bueno, a ver, por aquí traigo unos juguetes. And I have some toys here. ¿Verdad? Yo sé que ustedes ya los conocen. I know you guys A ver. should know these toys. Maybe the parents do as well. ¿Me pueden decir qué es esto? Can you guys tell me what this is? Un Transformer, exacto. Yes. Un Transformer. It's a transformer. ¿Verdad? ¿Alguna vez, papás, jugaron con algún Transformer? Parents, have you guys ever played Sí, with a ¿no? transformer ¿Nunca tuvieron before? un Transformer? Ever played with a transformer? No. A ver, los niños más grandecitos jugaron alguna vez con The older Transformers. kids, did you guys ever play with transformers? sí. I did. Bueno, igual, ¿verdad? Ustedes han visto las películas y yo creo que ustedes saben más de Transformers que yo. You guys have probably seen the movies and you probably know more than I Ah. do about transformers. Hay cómics acerca de There's comics as well Transformers. about transformers. Y así como hay Transformers de diferentes formas, ¿verdad? Porque según los Transformers pueden transformarse en un bote, un carro, un avión. And just like transformers can take multiple different shapes, a car, a boat, a plane, a balloon, Exacto. Helicópteros. Bueno, helicopters. de todo tipo de Transformers. A ver, Play with it. si gustan pueden pasarlos. A couple of kids can come up if you guys want Yeah. to check them out too. I don't know. A ver, Mateo. A ver, aquí está Jimmy. That's mine. Pueden llevarlos a su asiento y pasarlo ahí a los otros niños. You guys can take them back to your seat, pass them around to the other kids. Y pues bueno, a ver, ahí hay otros extras. Ya, vayan a su asiento, hijos, gracias.
Y pues ahí enséñenselo a papá, mamá también, por si papá y mamá nunca conoció un Transformer, ¿verdad? So go ahead and share it with your parents just in case they've never had a toy before. ¿Verdad? Bueno, papá y mamá, si nunca vio un Transformer, esos son los Transformers. Well, parents, if you have never seen a Transformer, that's a Transformer. Son los que sus hijos les gusta ver en el cine, en las movies. They're the ones that your kids like to watch in the movies. Y lo que le quiero decir acerca de los Transformers, And what I'm trying to teach you about Transformers, nada malo, pero nothing wrong, but simplemente son juguetes, they're simply toys. ¿verdad? Simplemente son personajes de películas, decíamos, de cómics, They're simply movie or comic characters. que tienen la habilidad, el poder de poder transformarse They have the ability to transform, en diferentes, le decíamos, un bote, un carro, un avión, as we had mentioned before, into many different things. pero se quedan cortos hasta ahí. But that's where their power is limited to. Se quedan cortos nomás como personajes de película, They fall short. They're simply movie como simples characters. juguetes. They're simple toys. Pero yo les quiero hablar esta mañana What I want to talk to you today de un Transformer about a Transformer que en la vida real sí existe that exists in the real life y que tiene el poder, and that truly has the power, no solamente como el de los Transformers de juguete, not just like the toys, él tiene el poder de transformar vidas. but he has the power to transform lives. Y ese Transformer es Cristo Jesús. And that Transformer is Christ Jesus. Dice nos dice el versículo This verse says de que debemos de ser transformados that we have to be transformed por la renovación de nuestra mente. by the renewing of our minds. Y cuando hablamos acerca de transformación, And when we talk about transformation, tenemos que esa palabra habla acerca de un cambio profundo this word talks about a deep change y notorio and notorious en nuestras vidas. in our lives. Y muchas veces cuando hablamos de transformación también, And many times when we talk about transforming, rápidamente nuestra mente se va al ejemplo también de la oruga y la mariposa. sometimes our minds go to the stage of when a caterpillar turns into a butterfly. Para ver cuántos niños han visto esa transformación en How los many of you videos, kids have seen that transformation from a en caterpillar to a YouTube butterfly? videos, ¿verdad? Y sale que está la oruga, And you have a caterpillar. se convierte en una bolsita, ¿verdad? It turns into a chrysalis. Una larva, gracias pastor, y al tiempo sale una mariposa de esa larva. And within time, out of that chrysalis comes a butterfly. Igual de esa manera, That same way, ¿verdad? Hubo una persona en la Biblia there was a person in the Bible. que se llama Pablo. His name was Paul. Vamos a hablar acerca de él. We're going to talk about this guy. ¿Cuántos han escuchado la historia de Pablo? How many of you guys have heard the story of Paul? La vida de Pablo fue transformada. The life of Paul was transformed. Y les voy a contar la historia. And I'm going to tell you that story. Pablo originalmente no se llamaba Pablo, Paul, originally, that wasn't his name. se llamaba Saulo. His name was Saul. Este hombre tenía una posición alta, por decirlo, en la sociedad. This man had a very high position in society. Estaba financieramente bien. He was financially well off. Iba a la iglesia también todos los días. He went to church every day. Pero habían cosas But there were things de que él hacía y que le causaban tristeza a Dios. that he did that would make God very upset. Habían cosas There were things que que él hacía y que a Dios no le gustaban. that he did that God really didn't like. Y de esa manera él hizo mucho daño a la iglesia. And in that way, he harmed many people Él inside of él church. iba a las iglesias y en lugar de entrar a cantar así como nosotros, ¿sabe lo que hacía? He would go inside of churches, and instead of singing like most of us do, do you know what he did? Saulo, en lugar de ir a las iglesias, Saul, instead of going into churches, agarraba a todas las personas que estaban ahí y las metía en la cárcel. he would go to that church, he would grab all the people inside of church and throw them in jail. Agarraba a todos los que estaban ahí danzando, He would grab all the people that were there dancing, los agarraba, los sacaba y los mandaba a golpear. he would grab them, he would throw them out, and he'd send them so that they can get beaten up. Y a muchos de ellos And many of them, los mataba. they would kill them as well. Ese era Pablo. That was who Paul was. Saulo. That's who Saul was. Pero en cierta ocasión, cuando él andaba de iglesia en iglesia, él pensaba que lo que hacía estaba bien. But on certain occasion, when he would go from church to church, he thought that what he was doing was correct. Él pensaba que no había nada que cambiar, que todo lo hacía por el bien de la sociedad, por el bien de la gente que estaba en ese entonces. He thought he was doing nothing wrong. He thought he was being a benefit to society. Pero un día cuando iba a cierto lugar,
a cierta iglesia a hacer lo mismo que hacía cada domingo. But one day when he was on the way to go to a certain church in a certain place on a certain road, the same thing he would do every Sunday. Se le apareció Jesús. Jesus appeared to him. Se le apareció Jesús Jesus y le appeared habló. Le dijo, Saulo, Saulo, And he said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you chase me? ¿Por qué estás haciendo esto? Why are you doing this? Y Saulo se quedó. And Saul just covered his face. ¿Quién eres, Señor? He said, who are you? Le preguntó ahora, ¿quién eres? He said, ¿Quién te "Who are habla?" you? No veo nada. I can't see anything. Y dice la palabra And the de word que, says de que el Señor, Dios le habló y le dijo, that God spoke to him and said, tú me persigues, you follow me. tú estás haciendo daño, You are harming. tú estás maltratando a mis hijos. You are mistreating my children. Entonces vino Pablo, And so Saul was here quedó sorprendido and he was surprised de que le estaban reclamando de lo que él estaba haciendo bien. that they were calling him out on what he was doing Le correctly. estaban diciendo de que lo que él hacía no estaba bien. All of a sudden, they were telling him that the things that he would do weren't correct. Y entonces, And then, a partir de ahí, from that moment on, Pablo empezó un cambio, Saul una began transformación. a transformation in his life. Dice la palabra de que Jesús le dijo también The de word que, says that Jesus also told him de que se le apareció y le dijo, me he aparecido ante ti para nombrarte como mi siervo y que seas testigo mío. The Bible says that Jesus appeared before Saul and he said, I have named you as my child and so that you can be my servant and a witness to me. Después del encuentro con Jesús, la vida de Saulo fue transformada. After this encounter with Jesus, the life of Saul was completely transformed. De hecho, hasta recibió un nombre nuevo, In fact, he was given a new name, que era Pablo. which was Paul. Desde ese día en adelante llegó a ser conocido, From that day on, he was known as ¿verdad? Como Pablo. As Y Paul. y en lugar de ir destruyendo iglesias, And instead of going from church to destroy them, ahora iba de iglesia en iglesia he would now go to church and church, predicando la palabra de Dios. preaching the word of God. Eso es lo que el poder transformador de Jesús puede hacer. This is what the transforming power of God can do. Podemos ver cómo en un momento la vida de Pablo cambió. We can see in a moment where the life of Paul changed. Él pensaba que las cosas estaban bien en su vida, He thought the way that he was living was correct. lo que él hacía estaba bien, What he was doing was okay. pero Jesús le dijo, But Jesus told him, no, hay cosas que no estás haciendo bien, there's things that you're not doing correctly. necesitas cambiarlas. You need to change them. De igual manera nos pasa a nosotros. The same way it happens with us. Muchas veces pensamos Many times we think de que las cosas que estamos haciendo a diario, that the things that we're doing on a daily basis, están bien, that they're okay, que no le hago daño a nadie. that we don't hurt anyone, Mientras nadie se dé cuenta, pues está bien. that as long as no one finds out, everything's okay. Pero Dios me dice cada día, hay cosas que necesitas cambiar. But God is telling me every single day, Hay there's cosas things que that you need to necesitas change. cambiar. There's things that you need to change. Dice, quiero que me acompañen nuevamente al versículo. I want you guys to once again read the verse with me. Dice Romanos 12:2. Romans 12:2 Se los quiero leer en esta versión. La nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. The New International Version says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Dice esa otra versión, la traducción al lenguaje actual. Y no vivan como vive todo el mundo. And the, Al contrario, cambien de manera de ser y pensar. and the word says, change the way that you live so that you will not be like the rest of the world and the way they think. Amén. Dice Pablo nos aconseja a renovar nuestra mente y al hacerlo cambiará también nuestra manera de comportarnos. Paul advises us to change the way we think and therefore change the way that we behave. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos, nos ayuda a cambiar también nuestra manera de vivir, Changing the way we think also changes the way that we live nuestra our manera de lives, actuar. the way that we behave. Quiero presentarles también unos ejemplos, buscando unos ejemplos, ¿verdad? De cómo pensamos muchos de nosotros, y me incluyo, I want to present an example as to how we always think about ourselves, and I include myself in this. de qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que la Biblia me dice que tengo que pensar. It's the way that we think and what the Bible tells us the way that we're supposed to be thinking. A ver,
¿Alguien ha tenido este pensamiento en alguna ocasión? A ver, niños, ¿alguna vez han pensado, es muy difícil de hacerlo? Has anyone ever had this thought? It is too hard to do it. ¿Alguna vez han pensado eso en su vida? Has anyone ever thought that way before, that something is too hard to do? ¿Se han enfrentado en alguna situación, en algún momento de su vida? Have you guys ever faced a moment in your life when you thought something was just too hard? Y han pensado, ay, es que es muy difícil de hacerlo. And you thought it's just too hard to do it? Esa es la manera de pensar que That's yo a way tengo. of thinking that I had. Pero ¿qué es lo que me dice la Biblia? But what does the Bible tell me? Todo lo puedo en Cristo, que I me can do all fortalece. things through Christ who strengthens me. Esa es la manera en que la Biblia me dice que yo tengo que pensar. That's the way that the Bible tells me I'm supposed to be thinking. ¿Alguna vez también han tenido ese pensamiento? Es que soy bien tonto. Have you guys ever had that thought that you said to yourself, I'm so dumb? A mí me ha pasado. I've had that thought before. En mi trabajo usamos mucho pinturas, químicos para pintar muebles. At my job, we use a lot of paint and chemicals to paint furniture. Me dan una muestra They give me a sample, y por un poquito que le ponga de más se me echa a perder el color. and if I put a little too much, the whole thing is ruined. Y trato de arreglarlo And I try to fix it, y me cuesta. and it costs me. Y rápidamente se me viene a la mente, And "Ay, immediately I think, es que estoy bien tonto. I'm so dumb, bro. Sí, uy, qué tonto fui. I was so dumb. ¿A quién le ha pasado? How many of you guys have thought A that way ver, before? no creo que solo a mí. I don't think it's just ¿Verdad? me. Pero ¿qué me dice la palabra? Esa es la manera como yo pienso. That's the way I think. Pero ¿qué me dice la palabra? But what does the Bible tell me? Yo te doy sabiduría. He says, I give you wisdom. Yo te doy sabiduría. I have given you wisdom. Tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. Y cuando viene ese verso a mi mente, digo, no, pues sí puedo, And when I think of this verse, I think, Sí you lo know what? puedo hacer. I can do this. ¿verdad? Igual cuando ustedes estén en la escuela, los niños, ¿verdad? Están en la escuela, Just like when you're in school, se presente alguna tarea, some homework comes up, alguna actividad, some activity, algo que tengan que hacer some test that they make you do. y que a lo mejor se les hace difícil. And maybe it seems difficult. Papá o mamá tiene que decirle, sí puedes. Fathers, mothers, you have to tell your kids, you can do this. Papá o mamá tiene que decirle, yo te voy a ayudar, pero tú lo puedes hacer solo. Parents, you have to tell your kids, I'll help you, but you have to do this on your own. You got this. Dice también, otro pensamiento que tenemos, ¿verdad? Muchos de nosotros, Another thought that we normally have, y yo creo que muchos hemos tenido este pensamiento, and I think many of us have had this thought before. nadie te ama, No one loves you. nadie te quiere. No one likes you. Pero ¿qué dice la palabra? Yo sí te amo. But what does the word of God said? I sí do te love amo. you. Otro, You are otro loved. tipo de pensamiento que muchos de nosotros tenemos es, me siento solo. Many of the thoughts that we have are saying that I'm alone. La palabra de Dios me dice, yo estoy contigo. But the word of God says, I am with you. En la escuela, a mí me pasaba, In school, this would happen to me. les contaba a mis compañeros, oh, es que mi papá esto, eso y esto. I would tell my classmates, oh, it's because my dad would do this and this. Y mis amigos me decían, bueno, mis disque amigos, And ¿verdad? my so-called friends Me decían, "Ay, no le hagas caso a tu papá. would say, I don't even listen to your dad. Y a mí se me hacía bien, sí, ¿verdad? Decía. And I would agree. I'd be like, yeah, sounds good. Y yo sé que a muchos niños en la escuela también les pasa lo mismo. And I know many kids in school, the same thing happens to you guys. Y si es que no, tal vez a lo mejor entre los mismos hermanos, ¿verdad? Ah, no le hagas caso a mi papá. And maybe in between siblings, you tell your Así. siblings, don't pay attention to him. Entre hermano, hermana, ¿verdad? Y en casa, In between brother and sibling, you no tell le each hagas other, caso a mi mamá. don't pay attention to my mom. Ignórala. Ignore her. Pero ¿qué dice la palabra para nosotros como hijos? What does the word of God say to us as children? Obedezcan a sus padres. Obey your parents. Obedezcan a sus padres. Obey your parents. Honrenlos, Honor them. ¿verdad? Dice otro pensamiento que nosotros tenemos, otro ejemplo, no sirvo para nada. Another thought that comes to mind is saying, I'm worthless. Pero la palabra de Dios me dice y me recuerda, yo sé los planes que tengo para ti. But the word of God says, I know the plans I have for you. A lo mejor muchos niños, como el caso de esta masacre que pasó en Texas, Maybe many children, for example, the massacre that happened in Texas. no pensaban en un propósito para ellos. Maybe some of them thought that there was no purpose to their No life. saben lo que van a hacer, They don't know what they're going to do with their life. no saben lo que quieren. They don't know what they want. Pero es triste ver de que en lugar de aprovechar la vida que Dios les da, But it's sad to see young people that instead of ¿verdad? taking advantage of the y life that they todos lo have, vieron por televisión, and we all saw it on TV, pues se vio, ¿verdad? Esta masacre en la escuela, en donde
se perdieron muchas vidas. We saw this event that many lives were lost. Y todo, y bueno, yo comentando con mi esposa, And I speaking to my wife about this. cuando estaba viendo la noticia por primera vez, a mí me quebró el corazón eso, When I saw this on the news for the first time, it broke my heart. porque me puse a pensar, esa pudo haber sido mi hija. Because I started to think that could have been my daughter. Y que si era la única que esos papás tenían, igual que yo. And what if it was the only daughter, like the one I have? Pero es la realidad, mencionaba el pastor, de lo que hay en el pensamiento de los muchachos ahora en día. But it's true what the pastor was telling us. It's a very big deal about what the way that young people think. Y muchos de los jóvenes tienen ese pensamiento. No And, sirvo para nada. and many young people have this thought process that I'm worthless. No sé qué voy a hacer con mi vida. I don't know what I'm going to do with my life. No tengo propósito. I don't have a purpose. Y ahí es donde papá y mamá tienen que entrar en acción. And this is where mom and Recordarles. dad, you have to come into play. Ahí es donde papá y mamá tienen que decirle, This is where parents have to say, Dios tiene planes para ti. God has a plan for your life. Dios tiene propósitos para ti. God has a purpose for your life. ¿Verdad? Hay otra manera de pensar que nosotros tenemos, ¿verdad? And there's another way that we think as well. Y muchos de nosotros la hemos pensado, yo lo he hecho. And many of us have thought this way. I have as well. Puedo hacer lo que quiera con mi vida. I can do whatever I want with my life. Al fin y al cabo, es mi vida, In the end, it's my life. ¿verdad? Pero ¿qué me dice la palabra? But what does the Bible say? Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. The word says everything that you do, do it as Todo. if it's for God. Everything. ¿Verdad? Dice otro ejemplo Another que example les, says, que les traigo. Puedo decir solamente una mentirita blanca. we sometimes say to ourselves, I can say just a little white lie. ¿Cuántos han dicho alguna mentirita blanca? How many of you guys have ever said a little lie before? A ver, ya me están mintiendo a mí. Now you guys are lying now. Ya me están dando una mentirita You blanca. guys are giving me a little lie right now. A ver, niños, Let's see, kids, sean honestos. be honest. ¿Cuántos le han mentido a papá y a mamá? How many of you guys have lied to your parents before? A ver. ¿Verdad? ¿Cuántos padres han mentido a sus hijos? A ver, papás, ¿cuántas veces le han mentido a sus hijos? How many parents have lied to your kids? Raise your hand. Bueno, ahí sí no. Ya es cuestión de cada quien. That's everyone's deal. Pero ¿qué dice la palabra? But what does the word of God say about this? ¿Qué dice la palabra acerca de mentir? No mentirás, The Bible says, do not lie. ¿verdad? Mentirita blanca, mentirita amarilla, el color que sea, no tenemos que mentir. A little white lie, a little yellow lie, it doesn't matter what color it is, we're not supposed to. Cada día tenemos que hablar siempre con la verdad. Every day we're supposed to try and speak with the truth. Tenemos que hacer un esfuerzo. We have to make an effort to do this. Muchas veces nos cuesta, a lo mejor batallamos con eso. Many of the times it's difficult, we struggle with this. Pero ahí es donde tenemos que empezar a hacer los cambios que Dios dice que But this is where tenemos we que have to hacer. begin to make these transformations in our life that God has said. Y por último, un ejemplo que les traigo One of the last examples that I have de is la manera en que nosotros pensamos a diario es, nadie se va a dar cuenta. the way that we think on a daily basis is no one's going to find out. Pero la palabra de Dios me dice, But the word of God says, yo todo lo veo, I see everything, todo lo sé. I know everything. La verdad siempre va a salir a luz. The truth will always come to light. Y cuando la palabra de Dios me confronta de esta manera, And when the word of God confronts me in this y manner, cuando la palabra pues se me pone enfrente, pues como que, ay, como que, ouch, ¿verdad? Como que, ay, and when I read this word, I'm like, o sea, si Dios me dice que honre a mi papá, que le obedezca. if the word of God says that I should honor my parents and Pero es obey que, them, hermano Dago, usted no sabe el papá que yo but tengo. it's because you don't know the type of dad that I have. Hermano Dago, usted no sabe el patrón que yo tengo. You don't even know the boss that I have. Hermano Dago, usted no sabe el maestro que me tocó en la escuela. But brother, you don't even know the teacher that I have. Usted no sabe los compañeros que tengo allí You en don't la know the escuela. classmates I have. Pero la palabra de Dios me dice, hónralos, But the word of God says, honor Ámalos. them, love them, perdónalos, forgive them. ¿verdad? Porque muchas veces tenemos ese pensamiento, el que me la hace, me la paga. Because many times we have that thought process. If they did it to me, I'm gonna do it to them. De alguna manera nos queremos cobrar lo que nos hacen, In some way, we're trying to get payback. ¿verdad? A ver, ¿cuántos lo han hecho? How many of you guys have ever tried to get Yo sé que payback sí. before? Try to get Yo revenge. sé que sí. I know you guys. Some of us ¿Verdad? have. Nos ha tocado a mí me ha tocado que voy en el freeway, se me meten bruscamente It's happened to me that when I'm driving on the freeway and they cut me off y trato de salirles adelante. and I try to cut them off. Yo lo he hecho. I've done that before. Me han dado 2 tickets, ya no lo he vuelto a hacer. I've gotten 2 tickets. I have never done it again.
En la tienda, at the store. usted está con su carrito You guys take out your shopping carts y alguien por ahí se le mete, and someone cuts you off in the usted se shopping queda cart con los ojos bien abiertos. and you're just there Okay. just looking at them. Y yo estoy más que seguro que no lo está bendiciendo. And I'm more than certain you're not blessing them in your head. No me esté mintiendo. Don't lie to me. La Biblia dice no The mentirás. Bible says don't lie. ¿Verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando. There are things that we need to start changing. Actitudes que tenemos que ir cambiando. That we need to start changing. ¿Verdad? Por el bien de nosotros mismos For the good of ourselves y por el bien de nuestros hijos que nos ven a nosotros como padres como sus modelos. and for the good of the children who have us parents as their role models. Dice, pero tristemente llegamos a ser víctimas de nuestros propios pensamientos, But sadly, we sometimes become victims of our own thoughts, de nuestra propia mente. of our own minds. La mente se convierte en nuestro peor enemigo. Our own minds become our worst enemy. Y lo más peligroso de todo esto And the most dangerous thing es que si no tomamos consejo de lo que dice la palabra de transformar nuestro pensamiento, if that we don't take this advice in the Bible to transform our thought process. nuestro propio pensamiento Our own thoughts. nos hace pensar, nuestro propio pensamiento Our own thoughts are going to make us think nos hace pensar de la manera contraria a la que Dios piensa. the contrary of what the Bible Y says. cuando yo pienso de manera contraria a lo que Dios piensa, And when I think the opposite way that God thinks, pues Él no puede hacer su voluntad de mí. He can't do His will in me. Pues cuando yo pienso de manera contraria a lo que Dios piensa, So whenever I think opposite of what God thinks, la Biblia dice en Santiago 4:4 que me vuelvo enemigo de Dios. the Bible says in James 4:4 that I become the enemy of God. ¿Y a quién le conviene ser enemigo de Dios? And who is that Creo que nadie. convenient for, to have God A as your ver, enemy? ¿quién quiere ser enemigo de Dios? Who Levante wants la to be an mano. enemy of God? No, Raise your hand. no nos conviene. No. No nos conviene. It's not worth it. Dice la palabra de que en San Juan 15:15 que Él nos llama a sus amigos. In the Bible, John 15:15 says that God calls Él us nos, His friends. Él nos considera sus amigos. He considers us His friends. Entonces, si cambiando mi manera de pensar And me so- voy a hacer, If changing my thought process, Amigo de Dios. I can become a friend of entonces God. me conviene cambiar mi manera de Then pensar. it's worth the while to change the way I'm thinking. Quiero que veamos la segunda parte de Romanos 12:2, I want us to read the second part of Romans 12:2. porque si ustedes lo han notado, lleva dos partes, son dos consejos que Pablo nos da. Because if you have realized, there's two concepts in this verse. Dice la primera parte, ¿verdad? La leíamos. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Y dice Pablo, en esa versión que busqué, dice, para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So this Para verse que- has two parts. The first part saying, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. However, the second part says, so that you may prove what is the good, well-pleasing, and perfect will of God. Y me gustó esta versión porque me habla de que yo voy a experimentar por mi propia cuenta. And I like this verse because it says that I'm going to O experience sea, this. en carne propia yo puedo experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. I personally can experience that well-pleasing, good, and perfect will of God. No voy a necesitar que alguien me lo cuente. I don't need somebody else to tell me. No voy a necesitar que alguien me lo diga. I don't need somebody to tell me Yo of their good mismo life. puedo hacer el cambio de mente y experimentar la perfecta voluntad de Dios en mi I vida. have the ability to transform my mind and experience the perfect will of God. En la primera parte ustedes notaron, Pablo nos dice, se lo voy a parafrasear. La primera parte de Romanos 12:2 dice, no imiten al mundo, no imiten a las personas, no imiten a nadie. The first part of this verse, I'm going to paraphrase, it says, do not imitate the world, do not imitate your friends, do not imitate anyone. No se dejen moldear, Do not be molded by the world. ¿verdad? Dice esa primera parte. Pero That's what the first part says. Pablo también nos da otro consejo en la segunda parte de este verso, But there's a second piece of advice in this verse. y es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, And it's telling us about how the will of God is good, pleasing, and perfect. aun cuando me cueste creerlo, Even when I have trouble believing that. porque en ciertas ocasiones nos ha ido quizás demasiado mal en la vida, Because on certain occasions, we've all had very difficult times in our lives. y empecé a creer, hice míos todas esas maneras de pensar que yo les puse de ejemplo al principio, And I try to make this the way that I'm thinking. pero bueno, aquí traía estas bolsas de regalos, But I had these gift bags here. pero la manera en como Pablo nos dice de que vamos a experimentar la voluntad de Dios es esta. The way that Paul explains that we're going to experience the will of Se God los is quiero this. poner de ejemplo. And I'm going to use this as an example.
Imagínense que Dios me dijera a mí, Imagine if God told me, que dijera, ok, quiero darte todo lo bueno, He said, I'm going to give you all this good stuff, todo lo perfecto all of this y perfectness, todo lo agradable que tú toda la vida me has pedido. and all of this pleasing stuff that your entire life you've asked Pero for. hay una sola condición, But there's only one condition. cambia tu manera de pensar. Just give me the way you think. Y Dios me dijera, te doy un día And God were to tell me, I'm giving you just one day para que cambies tu manera de pensar so that you can y change en the way you 24 think. horas te doy todo lo que And in tú me has 24 pedido. hours, I will give you all of these things. ¿Qué haríamos muchos de nosotros? What would many of us do? Yo, hermanos, yo quizás me fuera a la casa corriendo a leer la Biblia de pasta a pasta. I personally, I would run home and read the Bible Me from pusiera page to todas page. las predicaciones del pastor. I would rewatch all of the pastor's preachings. Pasara todo el día encerrado I would spend the whole day locked para up, que al día siguiente cuando Jesús se me apareciera so that the next day when Jesus appears to me y me dijera, ¿estás listo, Dago? Y le dijera, and he says to me, are you ready? tengo la mente transformada, Señor. I would say, I have Ya, my mind transformed. tengo la already, mente God. renovada. My mind is renewed. Entonces, en ese momento Dios dijera, So in this moment, I would say, ten, here, recíbelo, receive it. ¿verdad? La buena voluntad de Dios, The good will of agradable God. y perfecta. Pleasing and perfect. Y ese es el consejo que Pablo nos da. And this is the advice that Paul gives us. Ese es el consejo que Pablo nos dice en esta mañana. This is the advice that Que Paul is giving renovando us in this nuestra morning. manera de pensar, That change the way you think, vamos a recibir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. and we will receive the Vamos a good, perfect, and experimentar pleasing will of God. en carne propia lo que Él nos quiere, los planes que Él tiene para nosotros. And we're going to personally experience the plans that God has for us. Entonces veíamos que solamente hay una condición para recibir la voluntad de Dios, cambiar nuestra manera de pensar. So now we know that we only have one condition in order to receive all of that. Les mencionaba que muchas veces se nos hace difícil creer todo eso porque hemos sido heridos mentalmente, emocionalmente. And I know that sometimes it's difficult to believe all of this stuff because of the way that we've been hurt emotionally, physically. Diferentes situaciones en la vida nos hacen pensar que Dios no puede hacer eso por mí, Many situations in our lives have made us believe that God can't do any of this for me. ¿verdad? A lo mejor maltrato de los padres en el pasado, Maybe abuse from your parents in the past, abuso de algunas parejas, ¿verdad? abuse from a couple abuse, domestic violence, Accidentes, muerte, accidents, tragedies, deaths, enfermedades, sickness, me han hecho pensar de una manera, have made me think one way, mientras que Dios me dice que piense de otra, while God is telling me to think a different way. ¿verdad? En lo personal, pues, yo tuve un papá, bueno, no fue el papá perfecto, porque yo creo que no hay papá perfecto, I personally had a father who wasn't perfect because there's no perfect pero father. les voy a contar un poco. En el caso de nosotros, bueno, yo vengo de un hogar muy disfuncional. But I'm going to tell you my story. I come from a very dysfunctional home. Cuando tenía como 4 años, pues mis papás se separaron, When I was about 4 years old, my parents se separated. divorciaron They got y divorced. pues bueno, ya no pudieron arreglar su matrimonio. And well, they couldn't fix their marriage. Y como fue mi mamá la que dejó la casa, And since it was my mom that left the house, mi papá se quedó como que my father just stood there. me Like, dejaron. O they sea, left me. yo como lo veo ahora, para mi papá fue difícil, para su orgullo, su hombría, And I can see that how this would damage my father's pride. de que la mujer lo haya dejado con 4 hijos. That a woman would have left him with 4 children. Y pues, y yo vi a mi papá, bueno, en aquel entonces, pues yo les digo, tenía 4 o 5 años, yo miraba que mi papá, todo su enojo, toda su ira lo descargaba sobre nosotros. And I would see that I was 4 or 5 years old, and I would see how my father would unleash all of his anger, all of his stress on us, the children. Y la verdad, bueno, yo la verdad nunca, no tengo un buen recuerdo de mis padres, así como que vamos al parque, bueno, no, eran puros pleitos, puras peleas, puros gritos en esa casa. And the truth is, I don't have any good memories of my parents. No times that we went to the park, no times that we had fun. It was only fighting. Y pues bueno, crecimos en ese ambiente. And so I grew up in that atmosphere. Mi papá no nos bajaba de, qué tonto, My father would not say anything better than, you're so dumb. eres un burro. You're a donkey. You're dumb. Sí, mi papá nos decía todo eso. That's what my father would tell me. Y yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad? A lo mejor han pasado por situaciones más difíciles o similares, ¿verdad? And I know some of you might have gone through the same thing or even worse things. A lo mejor ustedes niños, ¿verdad? A lo mejor se han dado cuenta, ¿verdad? Que en su casa pues pasan situaciones parecidas también. Maybe sometimes you kids have noticed that these things happen in your house as well. Y a lo mejor más de algún niño también
habrá escuchado de parte de su mamá que le diga, no te quiero, nunca te quise. And maybe some of you guys have heard from your mother yourselves that I don't love you, I don't want you. Y cuando hemos pasado por estas situaciones y la palabra de Dios viene a querernos transformar, para nosotros se nos hace difícil como que, And after going through all of this, it's kind of difficult to imagine that God wants all of this for me. como en mi caso, mi papá empezó a ir a la iglesia, Like in my case, my dad started to go to church se refugió allí en la iglesia y pues íbamos con él. and he found refuge right there in church, and so we all went with him. Y me acuerdo que cuando las maestras ahí en la escuela dominical que le llamaban, And I remember the teachers that we had here at Sunday school, nos decían, que Dios es tu padre y Él quiere ser tu papá. and they would tell us, oh, God is your father and he wants to be your dad. Y decían las maestras, es que Dios te ama como tu padre. It's good. And the teachers would tell me, God loves you like Yo your me father. quedaba, si es como mi papá no lo quiero. And he would say, if it's like how my dad loves me, I don't want that. ya estoy sufriendo suficiente, no quiero dos, decía yo. I'm suffering enough. I don't want two of those dads. Pero porque esa era mi manera de pensar. Yo miraba a Dios de esa manera. But that's because that's how I would see a father. That's how I would see God. Y aunque yo iba todas las semanas And even though I would a go la every iglesia, week to church, en la casa, en iglesia, pues vivíamos una cosa, pero en la casa era otra. in church we would live one reality, but at home it would be something different. Y Dios quería tratar pues con nosotros como familia. And God wanted to deal with us as a family. Pero pues la manera de pensar que en mi caso como niño, unos 6, 7 años que yo tenía, But the thought process that I had as a kid when I was like 6, 7 years old, para mí era muy difícil recibir esa verdad de parte de Dios. to me it was very difficult to receive this reality of God. Y yo sé que muchos niños a lo mejor están pasando por lo mismo. And I know that many children, maybe you're going through the same thing too. Y eso es lo que también quiero ¿verdad? Hablarles a los papás, ¿verdad? And that's why I want to speak to the parents. Esas palabras, ¿verdad? Que ustedes tratan a sus hijos en casa son bien importantes, The words that you use to talk to your Son children are importantes. very important. ¿verdad? La manera como les hablan, cómo se dirigen a ellos. The way you address them, the Yo way sé you que speak to them. todos venimos cansados del trabajo I know we all come very tired from work. y los niños ahí, alguna situación pasa en la casa y como que papá o mamá se pone ahí estresado And you're very stressed with some situation going on at home, and then you have the kids, you get very y stressed. sale esa palabra, And that word just lashes out at y them. después nos quedamos pensando, ups, se la dije. And then later when you think about it, you're like, I Pero said muchos papás, bueno, no sé por qué lo harán, ¿verdad? Pero pues se ponen en el celular that. Many parents, I don't know why, but they're just there on the phone. en lugar de decirle a su hijo, Instead of Perdón. reminding their kids no te quise decir esa palabra así y así, explicar, ¿verdad? or apologizing to your kids. También he notado que muchos papás hablan a sus hijos, no los llaman por el nombre, I've also noticed that many parents don't Sino address que- their children by their name. les llaman por sobrenombres. They, Que they el give, flaco, they give them nicknames. que el prieto, Hey, you skinny. la prieta, Hey, la gorda, el gordo. yeah. ¿Verdad? Déjenme decirle, aunque los niños, a lo mejor sus hijos, no se lo dicen en ese momento, pero eso impacta. Even though you may not realize that this Eso all impacta. impacts your Y kids. yo se los puedo decir, bueno, ustedes me conocen la mayoría desde hace tiempo, pues yo siempre he sido flaco. And many of you guys have known me for a long time. He's been Mi- very skinny. Mi papá a mí me decía el seco bereco. Y a mí la verdad me caía mal que mi papá me dijera así. And to be honest, I didn't like that my father would address me this way. Trataba de subir de peso, pero would no try to gain puedo weight. subir de peso. But he couldn't. O sea, bueno, yo sé que muchos de ustedes quisieran tener el cuerpo que yo tengo, quizás que para I no know many of subir you de guys might peso. want the body, but sorry about that. Pero créame que en mi caso, But in my no, case, yo quería subir de peso. wanted to gain weight, but he couldn't. Y como pues era igual, mi deporte no era bueno en el deporte y I todo wasn't good at eso. sports or any of that. Pero esa parte de mi papá que nos ponía esos sobrenombres, ¿verdad? But that part of my life that I had many nicknames for my father. No me gustaba, a mí me dañó mucho. And it actually hurt me a lot. Y crecí con eso y muchas situaciones que les pudiera contar, ¿verdad? Acerca de mí. And I grew up with this and many different things I could tell you about my life. Maltrato físico, emocional por parte de mi papá. Physical, emotional abuse that I sustained from my father. El punto es de que crecí así But the truth is, I grew up this way. y la relación entre mi papá y yo pues se vio muy afectada, muy friccionada And the relationship between my dad and I was very affected. y provocó un distanciamiento. And he caused this distance between us. Yo me aislé mucho, I grew very distant from him.
trataba de encajar en el grupo ahí con los compañeros de la I escuela. would try to fit in with my classmates at school. Algunos me aceptaban, otros no. Some of them would accept me, others wouldn't. Entonces decidí, mejor me aíslo del todo. So I decided, you know what? I better just leave everything behind. Una depresión completa. I entered into total depression. Y como les decía, no tenía esa confianza con mi papá, And since I didn't have that confidence with my dad, menos la tenía con Dios. I had it even less with God. Menos. Decía, pues si mi papá no me hace caso, y Dios que ni lo veo. I said, if my father won't even listen to me and I can't even see God, Esa era mi manera de pensar. that was the way I thought. Y pues bueno, no se las quiero hacer muy larga. I don't want to make it too long. Tenía quizás como unos 13 años. So I was about 13. Intenté por primera vez quitarme la vida. I tried for the first time to end my life. Recuerdo que mi papá, hubieron muchas situaciones que no se las puedo detallar ahorita por el tiempo. There's many situations that I Pero can't en esa detail ocasión right mi now. papá me vio que yo estaba poniendo ya el lacito ahí en el techo de la casa. But he caught me when I was tying the noose Y en to the eso roof of my house. que me vio, entró al cuarto y que And me he walked tiró into al the suelo. room and he dropped me to the floor. Y yo esperando a que mi papá me abrazara y me dijera, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás intentando hacer eso? No. And I was expecting my father to hug me and say, you know, how are you? Why are you doing this? Recuerdo que mi papá sacó el cincho y My father just took off the belt and started whacking me. y me dio una buena. He just Dice, whacked me. estás bien tonto, estás bien burro. He said, you're so dumb. Y bueno, y les pudiera contar más, ¿verdad? Pero And I can tell you a lot more. a lo que yo les quiero decir es de que es difícil muchas veces. Yo entiendo cambiar nuestra manera de pensar, And I understand it's super difficult to change the way cambiar that we nuestra think, manera de vivir. change the way that we live. Pero en esta mañana yo quiero decirte But in de this que morning, I no want es to tell imposible. you, it is not impossible. No es imposible. It's not impossible. Pablo nos dice, Paul tells us, aunque el pensamiento tuyo, tu manera de pensar esté dañado por tantas situaciones en la vida, even though the way you think might be damaged from your entire life, hay algo mejor, there's still something better. hay algo diferente de parte de Dios para nosotros. There's still something better from God. Y como for les our decía lives. con el ejemplo de los regalos, In the same way I give the example of the presents, eso mejor que la Biblia nos dice es la perfecta voluntad de those Dios. better things that the Bible tells us, it's the perfect will of God. La vida que yo tenía en El Salvador, The life that I had in El Salvador, tenía compañeros que en una ocasión uno de mis compañeros, me acuerdo que estaba como en el séptimo, octavo grado. I remember one of my classmates when I was in 7th, 8th grade. Y pues bueno, como todos es conocido, pues El Salvador está lleno de pandilleros. In El Salvador, there's a lot of gangs. Tenía amigos en la escuela que eran pandilleros. I had friends at school that were in gangs. Y me dijo uno de ellos, Dago, porque yo les contaba lo que pasaba en casa, And I ¿verdad? would tell my friends what I would go Me through dice, at home. Dago, me dice, no te preocupes. He said, Dago, don't worry. Si tú quieres, vamos y nos quebramos a tu papá. If you want, we'll go and we'll beat your dad up. Créame que a los 13, 14 años la pensé. Believe me, at 13, 14 years old, I thought about it. Y me quedé y dije, I said, no sería mala idea. wouldn't be a bad idea. No sería mala idea. Wouldn't be a bad idea. Pero yo le agradezco a Dios de que, aunque mi papá de alguna manera no fue el ejemplo, el padre perfecto que yo esperaba, But I ¿verdad? thank God that even though my father wasn't the best example that I could have expected, Eso que mi papá nos ponía cada domingo, cada semana, the little ese bit, temor de Dios que nos ponía, the little bit of fear of God that we had from going to church and the little things that he would tell us, era el que me detuvo a mí para no hacerle daño a él. that's the only thing that was stopping me from not hurting him. Ese verso de honra a tu padre y a tu madre que me enseñaron desde pequeño en la iglesia, That verse that they tell me in church, just to honor your father and your mother, siempre venía a mi mente, that was always in my que yo mind. procuraba hacerle daño a mi papá. That was the only thing stopping me from En hurting una my dad. ocasión mi papá se le reventó su apéndice, On one occasion, my father's appendix burst, y él decía de que tenía un dolor de estómago. and Y he said, I have a stomach ache. lo miraba ahí en su cama enfermo, pues bien grave. I would Yo see no him sick on sabía, his bed. no sabía qué era lo que tenía. I didn't know what he had. Y le preguntaba, papá, ¿qué tienes? Y me decía, nomás un dolor de estómago. And I said, Father, what's wrong? And he said, Pero I yo just lo- have a stomach ache. Yo lo miraba muy pálido, muy sudando, amarillo. Yellow, he was sweating. Y le digo, papá, te voy a llevar al hospital. He said, Dad, I'm gonna take you to the hospital. Y me dice, no, solo tráeme unas pastillas para el dolor. And he said, Se no, me just va a bring me pasar". some pills for the pain. I'll get over it. Y yo lo seguía viendo muy, muy mal con el paso de las horas. And I saw him very bad over the hours. Y en eso
me dice mi hermano, estaba más chico, y me dice, no, Dago, lleva a mi papá al doctor. And my younger brother would tell me, no, you have to take him to the Y hospital. bueno, vivíamos solo nosotros tres, ¿verdad? Mi hermano menor y yo, y con mi papá. It was only my father, my younger brother, and I. Y en eso me le quedé viendo a mi papá y se me vino el pensamiento, déjalo que se muera. And as I saw my dad on the bed, that thought came to me, let him die. Y me puse yo a hacer bueno, hacíamos nosotros solos, cada quien hacía sus cosas, And we all did our own lavar su thing. ropa, lavar sus trastos, hacer su tarea. Me We puse a all hacer did our mis own thing. We cosas. did our own chores, our own homework. We did everything by ourselves. Quizás como a las 2 horas después que yo miraba a mi papá retorciéndose, Maybe after a couple of hours of seeing my dad suffering on the bed, no sé, algo como que me dijo, Dago, no, es tu papá. something said inside of me, no, you got to take him. He's your dad. Y dije yo, bueno, pero si se muere, al fin y al cabo me libro ya de él, decía. And I said, if he dies, then Ese era I'm mi free of him. pensamiento. That Ese era thought mi came into my head. pensamiento. Me acuerdo que agarré el teléfono I got the phone. y llamé, ¿verdad?, al servicio ahí que daban en aquel entonces en mi país. Llegó la policía, llegó un pickup y lo subieron a mi papá. I Y, lo called someone, llevaron. they came to pick him up, and they took him. Y me fui con él, y cuando llegué al hospital, And when I got to the hospital, un famoso hospital allá en El Salvador, me dice el doctor, ¿tú eres hijo de él? Sí. Le digo, y me dice, muchacho, me dice, ¿por qué no lo trajiste antes? 20 minutos más tarde y se te muere el viejo, me dijo. as soon as I got to the hospital, the doctor saw me. He's like, you're his kid? And he said, yeah. He's like, why didn't you bring him sooner? 20 more minutes and he would have died. Yo me quedé así como que asustado, dije, híjole, ¿y si se hubiera muerto? And I was here scared. I was like, what if he would have died? y por mi culpa. And because of me. Y entonces, como les puedo decir, Dios empezó a trabajar conmigo, ¿verdad? Pero no le daba tanta importancia. And now that I can see that God was working in me slowly, but I didn't give him that much credit. Lo rechazaba, lo ignoraba. I would ignore him. I'd reject him. Como les decía, ¿verdad? Esa relación fraccionada, dañada con mi papá, pues As I could say, that damaged relationship I had with my father, no me ayudaba a conectarme realmente con Dios. that stopped me from really connecting with God. Pero les puedo decir de que cuando llegué aquí a los Estados Unidos, y bueno, yo bendigo a los pastores, ¿verdad? But when I came to the US, I blessed the pastors. Porque eso de los retiros, pastor, a mí me ayudó muchísimo. That stuff from the retreat, it helped me so much. Al que no ha venido a un retiro, yo le invito a que venga. If you have never been to a retreat, you have to. Sea joven, junior, adulto. Whether you're a kid, a youth, an adult, A mí me ayudó muchísimo that helped me so much. a poder sanar esa relación. To be able to heal that relationship. Yo vine aquí a Estados Unidos y no le hablé a mi papá como por 8 o 10 años. I came into the US and I didn't talk to my dad for like 10 years. Yo decía en mi mente, por mí, que se muere ese viejo. In my mind, I said, on my part, he should just die. Es más, y si no me doy cuenta, mejor todavía. And if I don't know about it, it's even better. Y yo venía con ese pensamiento aquí a la iglesia. And I came with that thought process in my head. Yo to church. venía aquí y aquí ustedes me podían ver, pero yo tenía ese pensamiento. I would come here, you guys would see me, but I still thought that way. Pero poco a poco la palabra me fue confrontando. But slowly, the word would start confronting me. Honra a tu padre, Honor your father, obedece a tu padre, obey your father, perdona. forgive. Todos esos versos en la Biblia All of those Bible verses, a mí me hacían como retorcerme como la oruga ahí, they would make me just twitch like a bug there. porque estamos moldeados a vivir de esa manera. Because I was molded to live that way. Estamos acostumbrados a vivir y pensar de esa manera, We're y used pensamos to living and thinking a certain way. de que está bien. And we think that that's okay. Pues no le estoy haciendo daño a mi papá, decía, pues simplemente He said, I'm not hurting my dad. no It's le doy just, ni le quito. I don't take away from him, but I don't give him anything. Pero Dios me decía, no estás bien, Dago. And then God would tell me, you're not No estás okay. bien. You're not okay. Y empezó pues ese proceso. And this Vine a process started. vine a mis retiros, Dios me ayudó I muchísimo. came to Dios- my retreats. God would help me. Y déjeme decirle, pues no ha sido fácil. And let me tell you, it wasn't easy. No ha sido fácil. Pastor Manaoli, algunos líderes que me conocen de años atrás, pues, Pastor, some leaders that know me for years, conocen. Además, yo les podría decir que no soy la persona indicada quizás para estar aquí arriba hablándoles de esto. I can tell you, I'm not the right person. I may not be the right person to be up here talking about this. Pero lo que sí puedo ver es de que si estoy aquí es porque Dios tiene un plan. But what I can see is that if I'm up here, it's because God has a plan. Dios tiene... Y empezó ese cambio. This change started. Y en una ocasión hablando con Manaoli, And on one occasion, talking to the no pastor, tiene mucho,
Hablé con mi papá. I talked to my father. Después, nunca habíamos tocado esos temas del divorcio de mi mamá. Nunca habíamos tocado esos temas de papá, ¿y por qué nos maltratabas así de feo? O sea, I had never addressed the issue about their divorce, about the abuse that I sustained. mi papá era de las personas que, bueno, en iglesia una ocasión lo hizo con con mi hermano. My father was the type of person that on one occasion, Nomás para ponerles el ejemplo. just to give you an example, Mi papá las maestras del Sunday School le dijeron a mi papá, oh, mira, el niño esto está haciendo mal. Sunday school teachers would tell my dad, you know what, the kids are doing this? Y en eso mi papá salió And my dad left. al patio, To the agarró a patio. mi hermano He grabbed my brother y llamó a todos los niños de la iglesia. and he called all the children in the church. Estábamos jugando en el patio. They were right there playing. Sacó su cinto He y took out his le belt. puso una buena a mi hermano. And he whacked him right there in front of everyone. Y le dijo mi papá a las hermanas, ¿verdad? A las que cuidaban a los niños. Esa es la manera como los tienen que educar. And my father told the Sunday school teachers, this is the way you have to Y treat your todos los kids. niños, y varios niños se pusieron a llorar con mi hermano porque como que lo vieron ahí, pues, o sea, les impactó eso. And many kids started crying along with my brother because Ese era, that impacted them. ese era el tipo de papá que yo tenía. That's the kind of father I grew up with, Bueno, que tengo todavía. or that I still have. Que tengo, está vivo. Va Still para alive. 70 años ya. He's almost 70 now. Y todo eso pues causó mucho dolor. And all of these things cause so much pain. A mis hermanos, a mí. Y en esa ocasión que les digo que hablaba con la pastora, And that occasion that I said I was talking to sister earlier, yo le saqué a mi papá, le digo, ¿por qué es que tú nos tratabas así? I said, in that occasion I talked to my dad and I said, why did he treat us this way? Y le dije yo a mi papá, ¿sabes que eso no me ayudó a mí And I told my dad, you know that didn't help me at all? a crecer como niño normal? To grow up like a normal kid? Porque todo eso afecta. Because all of this affects. Yo se los puedo decir a los papás. I can tell Todo eso parents, afecta. all of this affects your Yo kids. le estoy hablando ahorita como un hijo que viene de un hogar disfuncional y divorciados y bueno, y qué I'm más. talking to you as a child that came from a dysfunctional home with divorced parents. Maltrato físico, Physical verbal, de abuse, todo. verbal abuse, everything. Y yo le decía, papá, ¿por qué no? Porque en lugar de ayudarnos, en lugar de hacernos amar a Dios de alguna manera, acercarnos a Dios, al contrario, le dije yo, ya no tiene mucho. Y And hablé I con él. told my dad not too long ago, I said, why didn't you teach us about God? Why didn't you love us the way others do? Al contrario, le digo, tu actitud nos distanció de Dios. And I said, the opposite, your actions distance us from God. Tristemente, bueno, mis hermanos por eso no quieren ellos venir a la iglesia. That's actually the reason why my siblings don't want to come to church. Yo he vivido en carne propia el poder de las palabras. I have witnessed firsthand the power of words. Como dice el Proverbios, Like Proverbs says, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. the power of death and life is in the tongue. ¿Ya? Así que papá, tenga cuidado. So parents, be careful. La manera que le habla, cómo lo nombra, esos apodos, todo eso The way you afecta. speak to your kid, nicknames, all these things that you call them, they affect your kids. Y me decía, y mi papá en esa ocasión ya hablando con él estaba callado, no decía nada. And on this occasion, when I was talking to my dad, he didn't say anything. Y pasó lo que yo tanto venía, ¿verdad? Lo que Dios tanto venía diciéndome para comenzar mi proceso, ¿verdad? And it took all of this so that I could finally see my process. Dios me venía diciendo, perdónalo, Dago. God was telling me, forgive him, forgive him. En cierta ocasión hasta el pastor me dijo, una vez me dice, Dago, quiero que me ayudes con esta clase del perdón. Y yo le dije, no, pastor, no puedo darla porque yo no he perdonado todavía a mi papá. On certain occasion, the pastor asked me to give a class on forgiveness. He said, you know what, I can't give this Y le- class because I haven't forgiven him. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? No importa cómo haya sido, And I told my dad, you know what, it doesn't matter how you were. no importa cómo me has tratado, It doesn't matter how you've treated me. cómo has tratado a mis hermanos, a mi mamá. It doesn't matter how you treated my siblings, my mom. Quiero que tú estés tranquilo I want you to be at peace. y te perdono. And I forgive you. Para mí fue muy difícil, For me, it was so hard. créame. Believe me. Vivir con él para mí fue sufrimiento. To live with him was Así se lo hell. voy a resumir. O sea, para mí que mi papá llegara a casa, eso no era alegría. For my dad to get home, that wasn't joy. Que mi papá nos hablara o nos diga, no, ya. For my dad to talk to me, that was, Pero tuve que perdonarlo. but I had to forgive him. Porque la palabra me decía, perdona, Because the word told me, forgive him, ámalo. love him. Digo, uy, ¿cómo si? And I said, how, you know? ¿Verdad? Y cuando la palabra me decía, bendícelo, ay, And when the word said, bless him, tener que bendecirlo después de todo. I said, blessing him after all of that? O sea, y para mí fue difícil, pero Dios me estaba diciendo, cambia tu manera de pensar. And during all this, God was just telling me, Cambia tu change manera the de way you actuar. think. Change the way you think. Y yo, como dice la palabra, experimentarán la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Yo lo he vivido en carne propia. Ahora con mi esposa, nuestra hija. And like the word says, that you will enjoy the good, well-pleasing, and perfect will of God, as I have experienced with my wife, my daughter. Si me pongo a contarle bueno, Brenda nos conoce algo de los testimonios que le hemos contado. Brenda knows some of the testimonies that we shared with her. Bendiciones Blessings de parte de Dios, pastor. from God. Bendiciones. Just blessings from God. Puertas que estaban cerradas se han abierto. The doors that were closed are now open. Y yo lo que puedo ver And what I es can de see, que sí da resultado. El cambiar la manera de pensar, these are the results of me el changing the way cambiar I la think, manera de actuar, changing the way I behave. trae la bendición de Dios. These bring the blessings of God. Trae la bendición They de bring Dios. the blessings of God. Y bueno, ¿verdad? No soy perfecto. I'm not perfect. Yo creo que nadie lo es. I don't think anyone is. Pero lo importante es de que usted tome una decisión ahora. But the truth is that you have to make a decision today. Nunca es tarde para cambiar. It's never late to change. Nunca es tarde para decirle a Dios, acepto tu voluntad. It's never too late to say, God, you know what? I accept your will. Pero ya saben el requisito. You know the requirements. Cambiar el pensamiento. Change the way you think. Cambiar la manera de actuar. Change the way you behave. Y quizás usted se mire como que, ay hermano, pero es que es muy difícil, muy doloroso. Maybe you see this as something too difficult, too painful. Nadie dijo que iba a ser fácil. No Nadie. one said it was going to be easy. Pero si usted se pone a pensar de todo lo que se pierde, de But if todo you lo begin to bueno, focus on all the good things that you can have, yo in creo que vale la exchange, pena. I think it's worth it. Yo creo que vale la pena. It's worth it. Y si nos ponemos a pensar como padres And if we begin to think as parents en el futuro de nuestros hijos, in the future of our kids, en el futuro de los niños, in the future of the kids, que esto no solo va a ser para mí, sino que también para that this ellos, is not just going to be mine, but it's going to be theirs as well. vale la pena. It's worth it. Vale la pena. It's worth it. De lo contrario, la siguiente generación después de nosotros And if not, the generations that come after us, va a salir en las noticias como el caso de Texas. they're going to be coming out in the news like the kid that was in Texas. Y qué triste, That's sad. qué triste, How sad. ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dejarles en esta mañana. This is the message I want to leave you with in this morning. Dios quiere un cambio en nosotros, God wants a change in us, pero depende de nosotros hacerlo. but it depends on us to make that change. Y si lo hace, And if you make it, espere de Dios grandes cosas. just wait for the blessings of God. Amén. Amen. Bueno, quiero dejar ese tiempo al pastor Rubén. Gracias. Dios I'm les going to leave this bendiga. place to Pastor Ruben. Thank you. Dios bendiga, Manoda. Póngase de pie, por favor. Stand to your feet, please. Manoda es un ejemplo de una transformación Brother Dago is an example of being transformed, y bendecimos su vida and we bless his life porque ha permitido que Dios lo siga transformando. because he has allowed God to continue to transform him. Hemos sido parte de esa bendición de Dios en su We have vida. been a part of this in his life. Dago pudo haber sido uno que mató a otros niños, Dago could have been one of those guys that ended up killing other kids, pero la palabra de Dios renovando su mente, but the word of God, ahora está aquí bendiciendo niños. so now he's here blessing your kids. Dios bendiga, Mano Dagoberto. God bless Brother Dago. Eso es lo que hace el poder y la palabra de Dios. This is what the power of the word of God does. Quiero dejarle esto en su corazón. ¿Cuántos quieren una segunda parte de esto? How many of you guys want a second part to this? Dile que esto lo vente el domingo. Tell the person next to you, come next Sunday. Vente el domingo Come porque next Sunday. quiero continuar. De hecho, honestamente no me había fijado el tema que iban a tratar, Because to be honest, I didn't even know what they were going to be talking about pero today. va alineado con esto. Yo But creo this que is Dios aligned to quiere, what me we're confirma lo que Dios quiere And hablar, God is confirming what I want to talk porque el campo de batalla en tu vida es tu mente. Because the battlefield in your Quiero hablar life is your mind. de la batalla en la mente. The battle in your mind. Alguien escribió lo siguiente. Somebody wrote the following. Diga conmigo, todo empieza con un pensamiento. Say it with me. Everything starts with a thought. Dile que está hablando, todo empieza con un Tell the pensamiento, person next to you, everything begins with a thought, bueno o malo, good or bad. pero todo empieza But con everything un starts pensamiento. with a thought. Y alguien escribió lo siguiente: Somebody wrote the following. siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Plant an action and you plant a thought and you will reap an action. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Plant an action and you will reap a habit. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Plant a habit and you will reap a character. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Plant a character and you will reap a destiny. Porque todo empieza Because everything con un begins pensamiento.
with a thought, bueno o malo. good or bad. Y lo que el hermano Dago estaba enseñando And what Brother Dago was teaching es un testimonio vivo de la palabra. is a living testimony of the word. Y yo creo que estamos muy a tiempo And I think we're right on time para cambiar nuestra manera de hablar y de pensar sobre nuestros to hijos. change the way that we speak and think about our kids. Y yo voy a invitar a todos los papás que quepan aquí, que pasen con sus niños, los And que I want quepan. to invite all the parents to come up with their kids, everyone that fits up here. Porque quiero que usted Because I want you guys bendiga a sus to hijos. bless your kids. Suelte una palabra de bendición. Unleash a word of blessing. All parents come Todos up los with their kids. papás que puedan pasar. All parents that can come up with their kids, come up please. No matter how old they are. Todos los papás. José, ¿me ayudas, hijo, a hacer las sillas para allá, estas que están Help me aquí? move the chairs a little bit back, please. Todos los papás con sus hijos. No importa qué tan grandes sean los hijos, véngase su hijo. Véngase. Todos los papás. Papás adoptivos. Todos los que tienen papá, mamá. Que no sea de sangre de pronto. It doesn't have to be a blood relative. If there's a father figure, a mother figure in your life, come with them. Yo quiero que hagamos algo como padres I want to do something as parents que quizás no hacemos that we maybe don't do, o poco hacemos. or we do very not often. Y antes de orar por bendición sobre de ellos, And before we bless them, yo quiero a cada papá, mamá valiente I want every brave mother and father que voltee hacia sus hijos to turn to your kids y les pida perdón and ask them for por forgiveness cualquier